¿Cómo se organiza la diversidad de la vida? Estas diapositivas presentan y recopilan algunas formas de organizar o de clasificar a los seres vivos. Nuestro propósito es presentar de manera más o menos sistemática una visión general de la biodiversidad de los seres vivos. Vamos a iniciar con una cita de Charles Darwin, tomada de El origen de las especies. Dice Darwin: desde el periodo más remoto en la historia del mundo se ha visto que los seres orgánicos se parecen entre sí en grados descendentes, de manera que pueden ser clasificados en grupos subordinados unos a otros. Esta clasificación no es arbitraria, como el agrupar las estrellas en constelaciones. Creo que la ordenación de los grupos dentro de cada clase, para que sea natural, debe ser rigurosamente genealógica. Bueno, como ustedes han podido ver a partir de las lecturas complementarias de las clases, la visión evolutiva que Darwin introduce en la biología es clave para poder interpretar y comprender mejor los fenómenos biológicos y especialmente las características de los seres vivos que podemos observar actualmente. A través de esta cita, Darwin está enfatizando justamente este rasgo, este hilo evolutivo que conecta a los distintos seres vivos que pueblan el planeta. Especialmente la presentación de diapositivas va a enfatizar qué características o qué rasgos comunes podemos encontrar entre distintos grupos y cómo estos grupos pueden ser agrupados o clasificados según esos parecidos, según sus semejanzas. Adicionalmente, como indica Darwin, el componente evolutivo definitorio de estos grupos, cuando se observan históricamente, es la genealogía, es decir, la historia genética de las especies. En cierta manera, el proceso de clasificación y de organización de la biodiversidad es un proceso de reconstrucción histórico del pasado genético de cada tipo de ser vivo. Por supuesto, los contenidos de esta presentación tienen un trasfondo curricular, están especialmente asociados a los objetivos de aprendizaje relativos a la observación y comparación de animales y de plantas. Por supuesto, para hacer enseñanza de estos contenidos en la educación básica es fundamental un proceso de transposición. La noción clave que está detrás, o que es más bien un trasfondo, ¿no? Asociado a la organización o a la clasificación de los seres vivos, es la idea de biodiversidad. La verdad es que la noción de biodiversidad presenta hoy en día múltiples aristas, múltiples dimensiones. Si bien nosotros nos vamos a enfocar especialmente en la diversidad de las especies. En ecología, la diversidad se encuentra o se utiliza como concepto para referirse a la diversidad genética dentro de una misma población de individuos o de la población de una especie, por ejemplo, que presenta cierta variación, cierta diversidad genética, dependiendo de esto de las formas de adaptación al medio, de ciertas características fisiológicas, por ejemplo. Y este pool genético que presentan las poblaciones luego se expresa en un segundo nivel a través de la diversidad de las especies propiamente, es decir, de distintas poblaciones, de distintas especies.
Y esto se ve claramente reflejado en la abundancia, en la riqueza de especies, eh, y que es lo que de alguna manera el nivel en el cual se le otorga identidad a cada tipo de ser vivo, justamente a partir de una cierta base genética compartida. En el nivel de las especies se dan las relaciones interespecíficas entre distintas especies, las relaciones de depredación o de polinización, por ejemplo. Y esta diversidad de especies está, por supuesto, situada en distintos tipos de hábitat o de ambiente en el cual se producen también interacciones que son fundamentales para la supervivencia de las especies. Eh, y en ese nivel es cuando comenzamos a hablar de diversidad de ecosistemas. Así que como decía entonces, estos distintos niveles de biodiversidad de alguna manera están relacionados, están implicados unos con otros y nos permiten comprender el fenómeno biológico en distintos niveles estructurales. En las diapositivas que vienen vamos a estar especialmente atentos y circunscritos al nivel de la diversidad de especies. Bueno, ¿qué familias de animales reconocemos aquí? Estamos utilizando la palabra familias justamente para introducir de manera más o menos analógica la idea de parentesco, la idea de relación, ¿no? Eh, y podríamos de inmediato contestar que podemos agrupar, podemos intentar un ejercicio de agrupación en estos ejemplos de animales. Por ejemplo, valga la redundancia, como animales terrestres, voladores, o animales acuáticos, o plantas. Bueno, este primer ejercicio de clasificación nos implica, o supone la definición, el uso de un cierto criterio de ordenación o de clasificación. En general, los criterios que utilizamos para clasificar o para ordenar están asociados a los parecidos, las semejanzas y la diferencia entre distintos elementos. Sin embargo, muchas veces las semejanzas superficiales no son del todo suficientes o no son del todo precisas para, para que los criterios de clasificación eh, permitan un cierto nivel de coherencia en cualquier estructura o cualquier resultado de un ejercicio de taxonómico. Por ejemplo, ¿será apropiado o no incluir en el mismo grupo al murciélago y a la abeja solo porque vuelan? Efectivamente podemos decir, son animales voladores. Sin embargo, tienen características estructurales que más allá del hecho de poseer alas implican algunas diferencias sustantivas. Por ejemplo, podemos comparar la estructura alar del murciélago. En el ala de un murciélago podemos reconocer una estructura ósea que podemos identificar en esta diapositiva claramente. El brazo del murciélago es una estructura ósea. Esa estructura ósea es muy parecida a la estructura ósea del brazo humano, curiosamente. Entonces, a pesar de que el murciélago es un animal volador, estructuralmente tiene partes que son más semejantes o más cercanas en términos estructurales a otro animal que no es un animal volador, como es el caso del ser humano. Y si observamos el cráneo del murciélago, también vemos que es muy semejante, en el caso de este modelo que tenemos acá, al cráneo de un oso, otro animal completamente distinto a esta abeja que tenemos en esta representación. Por lo tanto, el criterio inicial
de clasificarlo como a ambos animales como voladores, si bien puede ser descriptivamente correcto, requiere una revisión más precisa de, de semejanzas y de diferencias que en este caso parecen indicar que no es un buen criterio de clasificación. Algo que hay que tener presente es que cognitivamente hablando, el ejercicio de clasificar no es meramente un ejercicio eh, intelectual en el sentido de que lo que pretendemos es desarrollar un conocimiento organizado. Eh, Desde un punto de vista biológico incluso, la distinción, la clasificación o la categorización es una condición de sobrevivencia. Pensemos solamente en un ser humano primitivo que viviendo, digamos, de manera silvestre, al aire libre, en el campo, tenía que verse enfrentado en relación con distintos tipos de animales, y unos animales eran más feroces que otros o más peligrosos que otros, o cuando nosotros mismos podemos movernos en el campo y entrar en contacto con distintos tipos de plantas, y algunas plantas son comestibles y otras no. Es un proceso, digamos, necesario para sobrevivir el ser capaces de distinguir aquellos organismos, aquellos tipos de plantas que son dañinos de aquellos que nos pueden alimentar. Eh, Huir de aquellos animales que son peligrosos y acercarnos o capturar o cazar aquellos animales de los cuales podemos alimentarnos. Ese ejercicio de distinción, de categorización, está a la base de nuestras capacidades biológicas y que nos permiten la sobrevivencia. Así es que el origen de la idea de clasificación, en este caso de los seres vivos, no es un ejercicio meramente académico, es parte de nuestra capacidad cognitiva y de nuestras habilidades también biológicas hasta cierto punto. Y en este caso, si nos preguntamos qué grupos reconocemos acá, bueno, evidentemente eh, hay un par de grandes familias que podemos distinguir. En el grupo superior podemos hablar del grupo de los mamíferos, mientras que abajo podemos hablar del grupo de los insectos. ¿Y qué criterios utilizamos para clasificar? Bueno, como vamos viendo, lo sustantivo radica en ser capaz de analizar la mayor cantidad de características posibles y buscar semejanza entre esas características. Pero no solo en características morfológicas, es decir, no solo en parecidos de forma, sino también en términos de función. Ahora, ¿por qué distintos organismos llegan a parecerse tanto entre sí? Vemos en estas imágenes dos grupos de animales entre sí muy distintos unos de otros. Por supuesto, estamos hablando acá de un grupo de insectos, mientras que en este otro caso estamos hablando de un grupo de primates. Si bien son todos animales distintos unos de otros, vemos que comparten un parecido de familia muy significativo en el caso de los insectos y también muy significativo en el caso de los primates. La pregunta que podemos hacernos es ¿por qué se parecen tanto entre sí estos animales? Bueno, la respuesta es eh, evolutiva, o digamos radica en el marco de la teoría evolutiva. Las semejanzas derivan básicamente de las relaciones de parentesco, de manera que son más parecidos dos individuos en cuanto más recientes tengan
un antepasado común. Aquí tenemos un par de ejemplos. En el caso de el ciervo africano y el gamo, se trata de dos tipos de animal, vamos a decir dos especies, muy semejantes, no obstante distinguibles. Y la respuesta evolutiva que podemos dar es que ambos se parecen mucho entre sí, básicamente porque seguramente comparten un antepasado común relativamente cercano. Lo mismo entre estos dos tipos de elefante, el elefante asiático y este elefante africano. Son muy parecidos entre sí, por lo que podemos plantear que eventualmente comparten un antepasado común relativamente cercano. Y en el caso de los mamíferos, ¿en qué se parecen entre sí? Bueno, básicamente, como decíamos, comparten algunas características comunes: el pelo, glándulas mamarias o un aparato circulatorio semejante, que en general los mamíferos se reproducen por crías y respiran mediante pulmones. Todos estos son rasgos comunes de los animales que llamamos mamíferos. ¿Y cuál será el origen de estos rasgos comunes? Bueno, como decíamos antes, algún antepasado común. Estudios recientes muestran que el antepasado o el ancestro común de todos los mamíferos que se reproducen por crías y que tienen placenta en su interior, dentro del cuerpo quiero decir, provienen de un pequeño insectívoro que proliferó muy poco tiempo después de la extinción masiva de los dinosaurios hace 66 millones de años atrás. De manera que podemos hacer una reconstrucción genealógica o filogenética de todos los mamíferos placentarios. En este árbol lo que vemos justamente es un resumen, una reseña de la historia evolutiva de todos los mamíferos placentarios. El ancestro común de todos ellos habría sido esta especie de insectívoro parecido a un pequeño roedor, del cual se derivan todos los mamíferos placentarios. Ahora bien, los mamíferos, por supuesto, son solo una rama del árbol de la vida. En esta representación lo que tenemos justamente es de nuevo una versión muy simplificada, muy reducida de lo que podemos llamar el árbol filogenético de los seres vivos. Los mamíferos, todos ellos derivan de un ancestro común, del cual heredan genéticamente y mediante múltiples transformaciones y traspasos genéticos, transferencias genéticas, algunas de sus características distintivas. Las aves, por supuesto, también derivan de algún antepasado común. Todas las aves que hoy día conocemos, de algún antepasado común. Lo mismo que los reptiles. Y de hecho, se piensa actualmente que las tortugas, las aves, son básicamente animales que derivan de la misma rama evolutiva de los dinosaurios. En algún minuto, entonces, tanto mamíferos como aves como reptiles también tuvieron un antepasado común. Y de ese antepasado común, que por supuesto muy anterior al antepasado común de los mamíferos, derivaron todas estas ramas de distintos tipos de animales. Y así, si vamos en este árbol de la vida, en este árbol filogenético, lo que hacemos es un recorrido histórico hacia el pasado.
Y en la medida en que más nos acercamos a la base del árbol, entonces estamos avanzando más hacia el pasado. Toda la diversidad de especies de, de animales que hoy día observamos derivan de algún antepasado común hace millones de años atrás. Y lo mismo podemos decir de las plantas, que con toda su diversidad también derivan de antepasados comunes. Eventualmente, como vimos en las diapositivas de la presentación anterior, todas las especies de seres vivos, con toda su diversidad, provendrían de un antepasado común, de alguna célula primigenia, alguna bacteria o ser vivo original del cual proliferó la vida y se diversificó la vida a través de selección natural. El sistema de clasificación entonces de la naturaleza se basa justamente en la evolución y para clasificar lo que vamos haciendo básicamente es buscar semejanzas de los distintos seres vivos que se originan en los antepasados comunes que comparten. Este es un bosquejo del propio Darwin, de cómo él imaginaba que podía ser este árbol de la vida que acabamos de revisar. Ahora bien, cuando estamos hablando de la misma especie, el mismo tipo de animal, y cuando estamos hablando de una especie distinta o un tipo de animal distinto o tipo de ser vivo en general. Por ejemplo, en este caso tenemos aparentemente dos aves. Aparentemente, por lo que podemos reconocer, ambas se alimentan de peces. La pregunta es entonces, ¿son o no son la misma especie? Si miramos primeramente sus características morfológicas, bueno, si bien ambas tienen alas, ambas vuelan, vemos que tienen distinto color. Por ejemplo, tienen distintas formas de patas, distintas formas del pico, distinto tamaño. Por lo tanto, parece ser que sus características morfológicas nos indican que se trata de especies distintas. Pero además, si es que dos seres o dos individuos como estos, un macho y una hembra, pudieran tener algún tipo de contacto sexual, lo que se observaría es que no tienen capacidad reproductiva. O eventualmente, si tuvieran la capacidad para generar descendencia, esa descendencia no sería viable. Es decir, no tendría la capacidad de generar descendencia a su vez. Una especie, como la describió Ernst Mayr, es un grupo de poblaciones naturales cuyos individuos se cruzan entre sí exitosamente, de manera real o potencial, y que están reproductivamente aislados de otros grupos. Es decir, para que surja una nueva especie tiene que ser inviable la reproducción tiene, por supuesto, dentro de la especie la reproducción es viable, es real, y es exitosa. Cuando los individuos de una misma especie se cruzan, entonces producen una descendencia que es exitosa, en el sentido en que esa descendencia puede volver a cruzarse para reproducirse y así sucesivamente. En cambio, la descendencia no es exitosa o no es viable cuando eventualmente se cruzan dos individuos, y si bien generan descendencia, esa descendencia no prospera porque no puede a su vez tener descendencia.
Em, Así es que el concepto de especie es el concepto básico para hacer distinciones y clasificaciones de la diversidad de seres vivos. Lamentablemente, así como está definido en este párrafo, el concepto de especie en algunas circunstancias falla, no es suficiente para poder hacer distinciones entre seres vivos, especialmente por ejemplo cuando la reproducción no involucra intercambio sexual. En ese caso no hay individuos que se crucen. ¿Mm? Entonces la definición no es suficiente para poder distinguir tipos de seres vivos en el caso, por ejemplo, de las plantas que se reproducen de manera asexual. Para esto entonces los biólogos hoy en día utilizan otros criterios más complejos y fundamentalmente basados en rasgos o características genéticas. Es decir, ya no basta con estas distinciones más bien estructurales y funcionales entre seres vivos, entre individuos, sino que lo que se hace es estudiar el código genético de los seres vivos. Adicionalmente, es importante tener presente que aun cuando la especie es el nivel de clasificación o el nivel taxonómico que nos permite distinguir tipos de seres vivos, también podemos identificar subespecies como poblaciones de una misma especie que tienen algunas diferencias genéticas o tienen diferencias de conducta o diferencias de forma incluso. Pero mientras mantengan la posibilidad de reproducirse entre sí esas subespecies, entonces vamos a estar hablando todavía de una misma especie, aun cuando se trate de subespecies. Si llega a ocurrir que esas subespecies se aíslan reproductivamente, es decir, dejan de tener descendencia viable, entonces pueden llegar a constituir verdaderas especies biológicas. Pero como les indicaba antes, finalmente la clasificación depende del análisis genético de las muestras de estos individuos. He hecho uso de la palabra individuo, que es importante tener presente para no confundirla con la idea o con la noción de especie. ¿Cuántos individuos hay en esta imagen y cuántas especies hay en esta imagen? Bueno, los individuos básicamente son organismos independientes que podemos contabilizar, individuar o individualizar. Las especies, como vimos, ya dijimos, son tipos de seres vivos caracterizados por ciertos rasgos morfológicos, conductuales, genéticos que tienen aislamiento reproductivo. Entonces, en este caso, identificamos claramente 8 especies distintas, ¿no? Sin embargo, en esta especie de delfines, por ejemplo, vemos que hay por lo menos 8 o 9 individuos distintos. Todos estos individuos pertenecen a la misma especie. Acá tenemos 2 individuos que pertenecen a la misma especie. Acá reconocemos 4 individuos, aquí 2 individuos. Algunas veces cuando estudiamos los grupos, la clasificación de seres vivos, aparece una forma muy específica y convencional de identificar a las especies. Este sistema de clasificación
sistema taxonómico se lo debemos a Carlos Linneo, quien propuso un sistema binominal, una nomenclatura para identificar científicamente a las especies. En este caso, el ejemplo es el del gorrión, que sería el nombre vulgar de esta ave. Cuando se identifica científicamente, entonces se utiliza esta nomenclatura en latín con dos términos, el Passer domesticus. Este nombre identifica específicamente a esta especie que nosotros conocemos como un gorrión. El bisonte, o también a veces conocido como búfalo, recibe el nombre científico de Bison bonasus. El búfalo, el Cincerus caffer. Y en este caso, ¿cuántas especies reconocemos acá? Por lo que vemos, estamos refiriéndonos a perros. A todos estos individuos que aparecen en esta imagen los identificamos como perros. Sin embargo, alguien que pueda tener más experiencia o más conocimiento de los distintos tipos de perro podría decir, bueno, aquí hay un pastor alemán, un pastor belga, hay un Rottweiler. Puede hacer distinciones más específicas, porque de hecho observamos que hay diferencias morfológicas entre estos distintos individuos, en el tipo de pelo que tiene, el color del pelo, la forma del cuerpo, la extensión de las patas, el tamaño de la cabeza. Todas esas distinciones formales nos permiten justamente distinguir tipos de perros. La pregunta es, ¿los tipos de perros son distintas especies o son subespecies? Bueno, vamos a decir que, como veíamos antes de la definición, en la medida en que los distintos tipos de perros se pueden reproducir, se pueden cruzar unos con otros, entonces todavía estamos hablando de una misma especie. Así es que lo que llamamos habitualmente razas de perros deberíamos considerarlas subespecies de una especie única conocida como Canis familiaris o perro. Por lo que sabemos, el perro comenzó a acompañar, a vincularse con el ser humano desde la prehistoria, y estudios genéticos muestran que el origen evolutivo del perro está asociado a la misma rama filogenética del lobo. De hecho, hoy en día el Canis lupus, que sería la especie del lobo, el nombre científico del lobo, todavía puede incluso llegar a reproducirse con el perro, de manera que son todavía casi una misma especie, están muy cerca evolutivamente hablando. En cambio, en comparación con el zorro, cuyo nombre científico es Vulpes vulpes, ya no hay posibilidad de reproducción viable. Por lo tanto, son dos especies claramente distintas. Así es que estamos hablando aquí de una especie conocida como Canis y una subespecie llamada Familiaris y una subespecie llamada Lupus. Por supuesto, el Canis familiaris y el Canis lupus tienen un antepasado común, básicamente el mismo Canis lupus, es la misma especie que se ha ido diferenciando en su vínculo con los humanos. Digamos, históricamente o desde la prehistoria, algunos lobos comenzaron a vincularse con los humanos, y aquellos que se vincularon con los humanos y que sobrevivieron y que desarrollaron ciertas conductas de adaptación a la vida con grupos humanos comenzaron a diferenciarse cada vez más del Canis lupus original,
y llegaron a conformar distintas subespecies de lobos, que hoy día identificamos como canis familiaris o perros. Mientras tanto, otros lobos que no se relacionaron con los humanos mantuvieron sus caracteres, sus rasgos originales. Por lo tanto, el lobo sigue siendo una especie presente en el árbol genealógico actual. Y por otra parte, el lobo y el zorro también seguramente tuvieron un antepasado, o sea, también de hecho tuvieron un antepasado común. De ahí derivan sus rasgos comunes. Sin embargo, la historia evolutiva de ambos ya ha divergido lo suficiente como para que no haya posibilidad de reproducción viable cuando dos individuos de estas especies se cruzan. Bueno, finalmente, para complementar esta parte asociada a la clasificación de animales, conviene tener presente, solo como a modo de mención, una herramienta muy sencilla para reconocer especies, de la cual podríamos hacer uso, por ejemplo, en una salida de campo, una visita a terreno, como un ejercicio de aplicación o definición de criterios, en este caso morfológicos, que le permitan a un observador reconocer rasgos comunes y rasgos diferenciadores entre distintas especies. En este caso, por ejemplo, tenemos una denominada clave de identificación de anfibios. Para aplicarla, bueno, lo que hacemos por supuesto es observar individuos, en este caso algunos individuos de anfibios, de distintos tipos de anfibios, y lo que queremos es identificar su especie. La clave entonces nos permite justamente ese ejercicio, partiendo de criterios morfológicos más generales y luego a otros más específicos. En este caso, el criterio más general es la orientación de la pupila. Si tuviéramos ante nosotros estos 5 individuos, un primer rasgo que podríamos observar es justamente la orientación de su pupila. Algunos individuos van a tener la pupila orientada verticalmente, otros la tendrán orientada horizontalmente. Ese primer rasgo nos permite una primera clasificación. Podemos hacer grupos. De hecho, aquí tendríamos una pareja, un par de individuos, y acá tendríamos 3 individuos que tienen la pupila horizontal. Un segundo criterio que aparece aquí en un segundo nivel de generalidad dice aspecto rechoncho y verrugoso, y caminan. Entonces tendríamos que observar la conducta, el comportamiento y la forma de cada uno de estos individuos, y luego eventualmente identificaríamos 2 de ellos que cumplen con esta característica, que es caminan y tienen este aspecto. Y luego, utilizando estos otros criterios mencionados en la clave, podríamos identificar al sapo común como aquel que tiene una iris, es decir, en el ojo, de color naranja o pardo rojizo, que tiene gran tamaño y que tiene grandes verrugas. Si reconocemos un individuo que tiene estas características, pupila horizontal, aspecto rechoncho y verrugoso, que camina, que tiene la iris naranja, que tiene gran tamaño, que tiene grandes verrugas, entonces estaríamos más o menos seguros de que estamos observando un sapo común. A diferencia de un individuo que, teniendo la pupila horizontal, aspecto rechoncho y verrugoso y que camina, pero que tiene iris amarilla con manchas negras y además a menudo una línea vertebral clara, por ejemplo, aquí lo podemos identificar en el lomo de este sapo, lo identificaríamos como un sapo corredor. Así es que de esta manera podemos hacer uso de este tipo de instrumento. Se pueden encontrar en algunos libros o en internet algunas claves de identificación para hacer observación de especies e identificarlas. Otro ejemplo es una clave dicotómica para identificar especies de peces.
Nuevamente partimos de criterios más generales y luego vamos especificando criterios que nos permitan hacer distinciones más específicas. Por ejemplo, una distinción entre peces con los dos ojos en el mismo lado del cuerpo y peces con un ojo a cada lado del cuerpo. Bueno, podríamos separar muestras de peces con ese solo criterio. Luego, entre los peces que tienen los ojos a cada lado del cuerpo, podríamos distinguir peces que tienen cola aguda y otros que tienen una aleta clara. Y entonces reconocer, por ejemplo, al congrio, que tiene cola aguda, versus otro gran conjunto de peces que tienen una aleta clara. Y así sucesivamente. En la medida en que vamos haciendo más distinciones, entonces vamos aproximándonos a las características de una especie definida. Aquí, por ejemplo, pueden realizar el ejercicio de clasificar estos dos ejemplares o estos dos individuos, haciendo uso de la clave dicotómica. Bueno, a continuación vamos a aproximarnos a un primer nivel de agrupamiento del árbol de los seres vivos, que es el nivel más amplio, o los niveles más amplios en los cuales se clasifican los seres vivos, los llamados imperios y reinos de la naturaleza. El sistema de clasificación de los organismos vivos, por supuesto, no es rígido, no es único, en el sentido de que es una proposición tentativa, provisoria, que se basa en distintos tipos de antecedentes o de evidencia. En general, esta es la forma en la cual la ciencia produce conocimiento, sobre la base de ciertos criterios, ciertos supuestos, cierta evidencia empírica. Se proponen teorías, se proponen hipótesis, se proponen en este caso sistemas de clasificación y que reciben respaldo de la comunidad científica en la medida en que resultan funcionales o resultan coherentes con lo observado. La clasificación de reinos, por ejemplo, ha sufrido o ha experimentado cambios desde 1890, cuando la propuso Haeckel, que propuso originalmente la existencia de 3 reinos: el reino protista, el reino plantae y el reino animalia, hasta la propuesta más reciente de Cavalier y Smith del año 2004, quienes proponen 6 reinos para clasificar a todos los seres vivos. Lo que ellos hacen básicamente es distinguir en el reino protista, distinguen entre bacterias, protozoos y cromistas, mientras que en el reino planta, propuesto por Haeckel originalmente, distinguen entre hongos y plantas. Otro tipo de clasificación más general no hace la distinción de reinos, sino que, o más bien agrupa los reinos en dominios o imperios, dependiendo de los autores. Digamos, usan distintos términos. Woss utiliza esta distinción de dominios entre bacterias, arqueas y eucaria, o el dominio de eucaria. Y Cavalier y Smith utilizan la distinción entre procariota y eucariota como grandes imperios de seres vivos, tomando la diferencia o la distinción básicamente en términos de la estructura celular. Recuerden que una célula procariota o un procarionte es un organismo unicelular cuya célula no tiene núcleo, digamos un núcleo diferenciado del material genético. A diferencia de la célula eucariota o los organismos eucariota, que están formados por células cuyo material genético está encerrado en lo que llamamos una envoltura nuclear o núcleo, que está separado del citoplasma. Así es que, de acuerdo con Cavalier Smith, hoy día podríamos hablar de 2 grandes imperios para clasificar a los seres vivos: el imperio procariota y el imperio eucariota.
y 7 reinos dentro de este imperio. Vamos a revisar juntamente algunas características de estos 7 reinos, donde encontramos eh, arqueobacterias, bacterias, animales, hongos, plantas, cromistas y protozoos. Las arqueas. Bueno, las arqueas son un grupo unicelular o de organismos unicelulares. Eh, Algunas diferencias importantes que tienen con las bacterias, que también son organismos unicelulares. Básicamente tienen una pared celular eh, y tienen algunas estructuras nucleares o nucleosomas en su citoplasma. Pueden ser aerobias o anaerobias en el sentido de que pueden vivir en ambientes aéreos, con aire o sin aire. Algunas arqueas muy antiguas se han encontrado sobreviviendo en ambientes muy adversos para la vida en general o para los seres vivos en general. Eh, Ambientes muy ácidos o muy de muy alta temperatura, entre otras características. Eubacteria o bacterias verdaderas son por supuesto organismos unicelulares, procariontes en el sentido, ya sabemos que no tienen un núcleo diferenciado. Los podemos encontrar con distintas formas, con distintos tipos de sistemas de desplazamiento. Presentan una enorme abundancia, están presentes en muchos tipos de hábitats y son fundamentales en los ciclos biogeoquímicos. E incluso hay bacterias heterótrofas, es decir, que se alimentan de otros seres vivos, o de otras bacterias, por ejemplo, y también hay bacterias autótrofas que son capaces de producir su propio alimento. Es interesante mencionar o tener presente cómo es que hay, digamos, cómo en nuestro propio organismo estamos, entre comillas, habitados por bacterias. Nuestro cuerpo es un hábitat de algunos tipos de bacterias. Algunas bacterias son parte incluso de nuestros procesos biológicos que ayudan, por ejemplo, en la digestión. Bacterias que encontramos en nuestro sistema digestivo, mientras que hay otras bacterias que son dañinas y que eventualmente pueden provocar infecciones que nos debilitan hasta la muerte. El reino cromista básicamente está formado por algas que tienen clorofila, son organismos eucariontes. Uno encuentra cromistas unicelulares y pluricelulares con multiplicidad de formas, ya que pueden formar tejidos. En general son autótrofos y acuáticos. El reino protozoa o de los protozoos, organismos eucariontes, tanto unicelulares como multicelulares, que en general no forman tejidos y son en su gran mayoría acuáticos. El reino fungi o de hongos, tanto unicelulares como pluricelulares, en general heterótrofos, juegan un enorme papel en las tramas tróficas o en las cadenas tróficas, ya que muchos de los hongos son saprófitos, es decir, se alimentan de materia en descomposición y por lo tanto ayudan en el proceso de en el ciclo de reciclaje del material orgánico. El reino de las plantas, por supuesto, se trata de organismos pluricelulares
fundamentales porque realizan fotosíntesis, eh, caracterizados porque tienen una capa especial de lípidos en su epidermis que les da estructura y que les permite crecer y alcanzar cierta altura, cierta rigidez y flexibilidad al mismo tiempo. Y el grupo de los animales, que como sabemos, así como también en el caso de los otros reinos, se trata de un grupo muy amplio de organismos, en este caso eucariotas, heterótrofos, porque se alimentan de otros seres vivos, que son pluricelulares, que presentan tejidos, que tienen capacidad de locomoción, un rasgo bien importante en el caso de los animales, a diferencia de las plantas. La célula animal no tiene clorofila y tampoco tiene pared celular y presentan desarrollo embrionario. Bueno, si decíamos antes que la especie era el nivel básico de identificación de los tipos de seres vivos en un extremo, y en el otro extremo el sistema de clasificación más amplio que podemos encontrar, podemos identificar los dominios o imperios. Entonces lo que tenemos en el fondo es un sistema taxonómico que nos permite clasificar a los seres vivos desde el nivel más general, el dominio o el reino en un siguiente nivel, hasta la especie. El sistema taxonómico que sea de alguna manera se ha hecho convencional incluye 8 niveles desde la especie hasta el dominio, donde identificamos en un segundo nivel el género, luego la familia, luego el orden, la clase, el filo, reino y dominio. Entonces el sistema de clasificación va de lo particular a lo general. Por ejemplo, en el caso del reino animal, el nivel más general, por supuesto, estamos hablando de Animalia o reino animal. El siguiente nivel de clasificación es el filo. Podemos identificar muchos filos dentro de los animales, específicamente, por ejemplo, podemos considerar el filo de los cordados. Dentro del filo de los cordados podemos encontrar el subfilo de los vertebrados, hay otros subfilos. Dentro de los subfilos de vertebrados podemos encontrar la clase de los mamíferos. Dentro de la clase de los mamíferos, por supuesto, hay otras clases de vertebrados, no solo hay mamíferos. Dentro de la clase de los mamíferos podemos encontrar el orden de los primates. Por supuesto, hay otros tipos de mamíferos que no son solo primates. Dentro del orden de los primates podemos encontrar la familia de los homínidos. Dentro de la familia de los homínidos podemos encontrar el género Homo, y dentro del género Homo, nuestra especie, la del Homo sapiens. Si miramos con una gran panorámica el árbol cladogenético de todos los organismos vivos, en este caso reconstruidos sobre una base de 500.000 especies, podemos ver algo semejante a este esquema, donde cada línea representa una línea evolutiva que se está separando en distintos clados, en distintos grupos o familias de seres vivos. Vemos que los clados de las plantas, los clados filogenéticos o las ramas cladogenéticas de las plantas están en este sector. Todo esto representan tipos de plantas o especies de plantas. Acá especies de animales.
Acá especies de hongos, protistas, etcétera. Bueno, aquí estamos nosotros. Vamos a hacer un zoom para ver dónde está la especie del Homo sapiens dentro del reino de los animales. Por supuesto, en la medida en que estas líneas avanzan acercándose hacia el centro de la imagen, el camino que sigue se van fundiendo, van encontrando antepasados comunes, y esos antepasados comunes finalmente nos van a llevar a un único antepasado común. Así es que entre los animales, ahí está el Homo sapiens, muy cerca de otras especies de animales mamíferos, como el musculus, por ejemplo. No es otra cosa que el ratón común. Bueno, y con eso termina esta presentación.